Continuamos con la clase 3.3 llamada Cálculo del ángulo de un triángulo, conocido dos lados y un ángulo, parte 1. Y tenemos el problema inicial que nos dice, en cada uno de los siguientes casos determina si puede construirse el triángulo y en caso afirmativo calcula la medida del ángulo pedido. En algunas ocasiones nos vamos a encontrar con que no es posible construir un triángulo con algunas medidas y ya vamos a ver por qué. El literal A nos dice, en el triángulo DEF, el lado D mide 16, el lado E mide 8 y el ángulo D mide 30 grados. Y nos pide calcular la medida del ángulo E. Y tenemos la solución que nos dice, se dibuja el triángulo DEF y se colocan los lados conocidos, es decir, como está acá. Aquí tenemos el triángulo DEF y como nos da el valor de que el lado D es igual a 16, entonces acá tenemos el ángulo D, entonces el lado opuesto a este ángulo va a ser el lado D, que va a ser 16. Luego el lado E, como acá tenemos el ángulo E, el lado opuesto a este lado, que sería este de acá, valdría 8. Y nos pide, y el ángulo D, que sería este de acá, mide 30 grados. Entonces nos pide calcular la medida del ángulo E, es decir, de este ángulo de acá. Como se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, se aplica la ley de los senos. Por comodidad se utilizará la primera forma, que es cuando el seno de los ángulos estaban en el numerador, porque andamos encontrando un ángulo, por esa razón. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el teorema del seno? Es apropiado cuando tenemos una pareja, como en este caso, que tenemos el ángulo E y tenemos el lado D, el ángulo D y el lado D. Entonces, cuando tengamos una pareja de esta forma, podemos aplicar el teorema del seno. O sea, cuando tengamos un ángulo y el lado respectivo a ese ángulo. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Seno de E, como ese es el ángulo que queremos calcular, entonces seno de E sobre 8, porque conocemos este lado opuesto a ese ángulo que queremos encontrar. Y esto va a ser igual a seno de 30, que es este ángulo de acá, sobre 16. Recuerden que si acá el seno del ángulo está en el numerador, acá también tiene que estar en el numerador. Eso es bien importante de respetarlo. Entonces, despejando, tenemos que seno de E sería igual a 8, porque aquí está dividiendo, va a pasar a multiplicar 8 por seno de 30 sobre 16. Eso sería igual a 8 por seno de 30 sobre 16. Y acá lo que sucede es de que este 8 con este 16 se vuelve un medio, porque mitad de 8 sería 4, mitad de 16 sería 8. Acá tendríamos un 4, entonces mitad de 4 sería 2, mitad de 8 sería 4. Y acá mitad de 2 sería 1 y mitad de 4 sería 2. Entonces eso equivale a un medio. Igual pueden realizar en la calculadora 8 entre 16 y les va a dar 0.5, que en fracción es un medio. Y por seno de 30. Como seno de 30 sabemos que es un medio. Entonces, y un medio por un medio es un cuarto, porque numeradores por denominadores. 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Entonces, cuando el seno de E es igual a un cuarto, se tiene que E es aproximadamente 14.5. Porque acá, para encontrar el ángulo E, se aplica seno inverso de un cuarto. Entonces nos va a dar que es 14.5. O bien, E también puede ser igual a 180 menos 14.5, que es igual a 165.5. ¿Por qué puede pasar esto? Porque como el seno es positivo en el primer y segundo cuadrante, entonces este es el resultado que nos va a dar la calculadora, pero nosotros sabemos que puede haber otro ángulo que se forme cuando el seno es igual a un cuarto. Entonces, para encontrarlo, como sabemos que está en el segundo cuadrante, porque es donde el seno es positivo, porque aquí un cuarto está positivo, entonces seno es positivo en el primer y segundo cuadrante. Entonces, para encontrar en el segundo cuadrante, lo que hacíamos era esta operación de 180 menos el ángulo que ya nos había dado, que es 14.5. Y nos va a dar el valor del segundo ángulo.
Entonces, se sabe que un triángulo D más E más F, es decir, la medida de los tres ángulos, tiene que dar igual a 180 grados. Es necesario comprobar que los valores de E encontrados tienen sentido. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vale, para E, que equivale a 14.5, se tiene que D más E, que son los dos ángulos que conocemos, que sería igual a 30 más 14.5 grados, eso va a ser igual a 44.5 grados. Y ese valor es menor que 180. Por lo tanto, sí podemos tomar ese valor para E, porque el valor de estos dos ángulos suman menos de 180. Entonces, el resto para llegar a 180 va a tener que ser F. Pero como solo nos puede encontrar E, con solo obtener esa lógica, sabemos que E sí puede ocupar este valor de 14.5. Luego tenemos para E, que equivale a 165.5, que fue este segundo valor que encontramos, se tiene que D más E va a ser aproximadamente igual a 30 grados más 165.5. Y eso es igual a 195.5, que es un valor mayor que 180. Por lo tanto, E no puede tener un valor de 165.5 porque la sumatoria de dos ángulos nada más nos está dando un valor mayor que 180 y eso es algo imposible. Entonces el triángulo no se pudiera formar si este ángulo tiene esa medida. Entonces, luego con los datos proporcionados puede construirse un solo triángulo cuando E valga 14.5 grados. Y para el literal B que nos pide en el triángulo MNP, tenemos los valores de N igual 20, P igual a 8 y el ángulo P igual a 30 grados. Nos pide calcular la medida del ángulo N. Acá tenemos el triángulo MN y P. Entonces acá este sería el valor de N, el lado N, porque es el lado opuesto a este ángulo. El lado P, que sería 8, porque es el lado opuesto al ángulo P, y el ángulo P que mide 30 grados. Y nos pide calcular este ángulo N. Entonces, aplicando la ley de los senos, se tiene que 8 sobre seno de 30, o sea, como esta pareja de acá, va a ser igual a 20 sobre seno de n, es decir, esto de acá, este lado entre el seno de este ángulo. Y despejando al seno de n, vamos a tener que va a ser igual a 20 por seno de 30 sobre 8, porque acá bueno, si calculamos el recíproco, en el libro aparece así, pero era más fácil ubicar de una vez seno de n sobre 20 igual a seno de 30 sobre 8. Entonces nos daría este mismo resultado. Ustedes pueden despejar ahí en su cuaderno esta expresión, pueden despejar seno de n y les va a quedar de esta manera, como 20 por seno de 30 sobre 8. Y esto va a ser igual a 20 entre 8, como 20 tiene mitad que es 10 y 8 tiene mitad que es 4, luego 10 es 5, la mitad, y la mitad de 4 es 2. Ya no se puede seguir simplificando, entonces ubicamos 5 medios, que es el resultado que nos da de esta fracción. Por el seno de 30, que el seno de 30 sabemos que es un medio, entonces la multiplicación 5 por 1 sería 5 y 2 por 2 sería 4. Entonces, para seno de un ángulo es igual a y sobre, se recuerdan que era igual a y sobre r, entonces, y que r era igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, acá está de esta forma, no está como r, sino que como la otra forma para representar r. Entonces, se establecerá esta razón trigonométrica, no puede ser mayor que 1 o menor que menos 1. Para cualesquiera números reales x y y, puede verse que y al cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y al cuadrado. Esto es porque como este valor es un cateto, entonces no puede ser mayor que lo de la hipotenusa. A un valor positivo se le está sumando un valor positivo, por lo que y, o sea, el valor de y va a ser mayor o igual que menos raíz de x cuadrado más y al cuadrado y menor o igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado.
Luego nos dice, al dividir todo entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, se obtiene. Acá esto se va a volver 1 porque lo estamos dividiendo entre la misma expresión. Acá entonces respetamos el signo menos y nos quedaría menos 1 y acá 1 positivo. Entonces, acá como estábamos dividiendo entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esta y queda dividida entre esa misma expresión. Entonces, esta expresión tiene que ser mayor o igual que menos 1 o menor o igual que 1. Es decir, de que el seno de un ángulo tiene que estar entre menos 1 y 1. O sea, no puede ser menor que menos 1 y no puede ser mayor que 1. Ustedes pueden intentarlo en la calculadora, calcular, porque por ejemplo acá, para encontrar este ángulo n, lo que tuvimos que haber hecho es aplicar seno inverso de 5 cuartos. Y como 5 cuartos es mayor que 1, entonces la calculadora les va a dar error porque no es posible calcularlo. Entonces, este triángulo simplemente no se puede formar con estas medidas que hay acá, por razones de que no es posible. Entonces, como seno de n es igual a 5 cuartos y 5 cuartos es mayor que 1, no hay ángulo que cumpla esta condición, ya que el seno no puede ser mayor a 1 y por lo tanto no puede construirse un triángulo con las medidas dadas. Y nos dice la conclusión, si se conocen las medidas de dos ángulos y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, entonces puede determinarse si el triángulo puede construirse mediante la aplicación de la ley de los senos. Además, pueden calcularse todos los ángulos del triángulo mediante la aplicación de la misma.